No hay modelos de desarrollo únicos en el mundo. Ya Estados Unidos, en la crisis de 2008-2009, hizo que el país norteamericano, el capitalismo por excelencia, rescató a la banca, rescató a la industria automotriz, rescató a las empresas hipotecarias y rescató literalmente a las familias norteamericanas al otorgarles una cantidad enorme de subsidios. Claro, políticas contracíclicas que a veces se nos pasan la mano o a veces simplemente son insuficientes. En México, la crisis de 2008-2009, palidecieron las propuestas del gobierno mexicano, del gobierno federal, en cuanto a sus políticas públicas. Y hoy por hoy, el gobierno federal, el presidente Calderón, el secretario de Hacienda, andan presumiendo a lo largo y a lo ancho del mundo que México tiene estabilidad financiera, o estabilidad macroeconómica, o estabilidad en las finanzas públicas, o estabilidad en la libre convertibilidad de la moneda. Yo diría y contestaría eso, que yo creo que el país tiene un blindaje hacia los retos del exterior. Yo les contestaría diciendo que el mejor blindaje que pueda tener México es que los mexicanos tengan empleo, que haya crecimiento económico, que haya bienestar en las familias, que exista menos inseguridad pública, que haya una escuela de calidad, que haya alumnos y jóvenes en las escuelas, tanto de la educación básica como en las universidades, pero sobre todo que exista satisfacción social y personal de las familias mexicanas. Ese es el mejor blindaje, ¿no? A nivel internacional, el mundo se está debatiendo en la crisis, no suelta, y nosotros parecería ser que estamos en un momento en que queremos a la expectativa a ver qué pasa en Estados Unidos, a ver qué pasa en el mundo, para que podamos crecer. Financiamiento crediticio para las pequeñas, medianas y para la empresa mexicana, grandes, pequeñas y medianas. Se impulsa generando empleo permanente y bien remunerado. Se impulsa abatiendo la informalidad de la mayoría de los mexicanos. Tenemos hoy por hoy casi 15 millones de personas registradas con nombre y apellido en el Seguro Social, otras 3 aproximadamente en los gobiernos de todos los órdenes de gobierno de la República Nacional. Son 18 millones de personas de población ocupada, pero el 66%, según los datos del INEGI del censo del 2010, el 66% son personas que reciben de personal ocupado solamente hasta 2 salarios mínimos. Por supuesto, si el 66% de esas familias no es la clase media que reiteradamente nos han querido vender a los mexicanos, porque al final de cuentas es una ofensa al bolsillo y a la dignidad de las familias mexicanas, ¿no? Acatando, vamos a decirlo así, acatando lo que establece el artículo 25 y 26 constitucional. En la Constitución lo dice: el Estado es el rector de la economía, el Estado es el que fomenta y apoya las actividades de los particulares y de la empresa privada, y el Estado es aquel que va a promover las actividades en general. Acatar lo que dice el artículo 131 constitucional. Por ejemplo, se le ha cedido al Ejecutivo Federal la facultad de hacer tratados de libre comercio, de la política arancelaria, de la política aduanera, y el Ejecutivo nos informa al Congreso de la Unión y a los mexicanos lo que hizo. Yo creo que y ya estamos en el momento en que debemos ir a revertir esa facultad. ¿Qué quiere decir esta facultad? Que el Ejecutivo Federal nos debe a nosotros, los mexicanos, informar antes de lo que se pretende hacer en política arancelaria o en política aduanera. No ex post, sino ex ante. ¿Por qué? Para que los mexicanos, sobre todo a través del Congreso de la Unión, evaluemos los riesgos en que está corriendo el país hoy por hoy, que quieren seguir globalizando a ultranza la economía nacional. La FAO, por ejemplo, dice que los países del mundo, para que tengan seguridad alimentaria, deben producir cuando menos el 75% de lo que consumen. Nosotros en nuestro país producimos solamente el 53% de lo que consumimos. Querría decir que si el gobierno rescatara ese papel promotor del desarrollo y orientador de la política económica y social de nuestro país, querría decir que tendría que haber una política de Estado en materia agropecuaria de mediano plazo, 10, 15, 20 años, para que dentro de 10, 15 o 20 años el país produjera el 75% de lo que consume. Pero parece ser que no se está haciendo nada. Un nuevo arreglo institucional, un nuevo pacto social entre el Estado, la Federación y los municipios. De forma tal que no nos vengan con el cuento de que los estados de la República quieren gastar más hoy por hoy para pagar sus deudas. Los estados se han endeudado, ya han financiado su crecimiento con endeudamiento público, por un lado, pero segundo punto, desde hace 31 años que está vigente la ley de gobernación fiscal, ya está agotada, porque cuando a mí me preguntan eso, siempre vemos la inequidad del 100% del pastel fiscal.
80% del gobierno federal, 16% de los gobiernos estatales y solamente el 4% de los gobiernos municipales. Visto así, con esas cifras, pues cualquiera diría enorme inequidad. Entonces, veríamos una razonabilidad de que hubiera un incremento, una ley, la nueva ley de coordinación fiscal, que hubiera una mejor distribución, 75, 25, 25, por ejemplo, pero significaría que los estados tendrían mayor responsabilidad para hacer el puente, para hacer la carretera, el camino rural, y que el presupuesto federal no lo hiciera nosotros los diputados federales. Querría decir que en vez de que nosotros estemos aprobando el próximo presupuesto de regreso a la federación y estar metiendo en cada partida el puente del lugar fulano o la carretera rural del lugar sutano, pues qué necesidad, hagamos las cosas nosotros en gasto público, que sea lo relevante, lo que multiplique el programa de desarrollo regional, el programa multianual, los programas multirregionales, y que los estados y municipios se dediquen a atender lo que hoy no pueden atender por falta de recursos. ¿Qué modelo es el que debemos de establecer? Los dos modelos ya se agotaron, y este modelo ya se agotó sobre todo por sus resultados. Sus resultados han sido ya 55 millones de pobres, no crecemos, o hemos crecido solamente al 2.2% promedio anual en los últimos 25 años, pero se profundizó en los últimos 10 años. Hemos crecido solamente al 1.7% promedio, pero solamente generamos el 20%, 24% de la población económica, del crecimiento de la población económicamente activa, promedio de 220,000 empleos promedio por año del millón que se necesitan. Entonces los resultados son catastróficos. Bueno, tenemos finanzas sanas, parte macro muy sana, pero la realidad es distinta. Entonces debemos de generar un nuevo modelo de desarrollo, muy a la mexicana. Primero, ¿cuál sería? Que retome el papel promotor del Estado mexicano sin el avasallamiento del pasado. Que elimine los excesos del actual modelo de desarrollo, de los excesos del mercado orientado, regulado. Y tercero, que haya una sociedad más organizada, una mayor sociedad de mayor penetración reclamante, volver a aquello que los colegios de profesionales, las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, los sindicatos, las cámaras empresariales, todos juntos seamos actores principalísimos de ir empujando, vamos a decirlo coloquialmente, la carreta hacia adelante. ¿Qué tanto Estado, qué tanto mercado y qué tanta sociedad? Que tengan mayor permanencia en el tiempo y sobre todo asistencia técnica. La banca de desarrollo ya se le olvidó la asistencia técnica. Entonces es un papel muy importante que debe haber la asistencia técnica en el campo, en la pequeña y mediana empresa y en todas las actividades. Y luego, por ejemplo, Nacional Financiera, Bancomex, la Financiera Rural, el FIR y todas esas instituciones de bancas de fomento deben de ser, no deben estar tan dispersas como están actualmente. Por eso nosotros en el PRI, los diputados del PRI, hemos propuesto una ley de banca de desarrollo que estamos por dictaminar en las próximas semanas para que podamos darle un incentivo adicional al fomento del mercado interno. PRI, nuevo modelo, mi país, desarrollo tributario, priista,